¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido a un nuevo capítulo de El Inversor Serial Finanzas con Inteligencia. Esta vez entramos en el capítulo número 15 ya de esta primera temporada del Inversor Serial, donde hemos hablado de inversiones, educación financiera, emprendimiento. Hemos tenido variados invitados, invitadas. De hecho, tenemos una invitada el día de hoy que ya la conocen ya. Y esta vez vamos a tocar un tema puntual. Vamos a ir al tiro al tema, porque como todos saben, el día lunes asumió un nuevo periodo Donald Trump en Estados Unidos. Y este país, con este cambio de presidente, y siempre cuando cambian a un nuevo presidente, mueve toda la economía, mueve todas las finanzas a nivel mundial. Así que vamos a hablar en este capítulo principalmente de inversiones, de cómo afectará al mercado nacional y otras oportunidades la nueva era de Donald Trump en Estados Unidos. Así que primero vamos a partir saludando a nuestra querida invitada, Daniela Recabal. Ya es una invitada frecuente, ya es una panelista del Inversor Serial. ¿Cómo estás, Dani? Hola, ¿cómo estás, Mariano? Aquí feliz de que me hayas invitado nuevamente, poder conversar con los auditores, conversar contigo, que esa información le llegue a los auditores y de alguna manera también poder acercar de manera mucho más amigable la información que hoy día estamos viendo, ¿cierto?, en las noticias. Así es. Y bueno, y en este programa hablamos también de educación financiera, que también te lleva a entender lo que vamos a hablar y realizar buenas inversiones. Y como dices tú, la forma que tenemos en este programa y como lo hemos hecho anteriormente con todos los invitados es hablar con un lenguaje más cercano, más cálido, lúdico, porque el tema de inversiones no tiene que ser necesariamente aburrido, latoso, cargoso, que se enreden. La idea es que pierdan el miedo. La idea es desmitificar todo este tema de que las inversiones es solo para unos pocos. Hoy en día se puede invertir con poquito, incluso con empresas que son estas fintechs a nivel nacional, que uno puede invertir en distintas cosas. Pero bueno, Dani, primero, ¿cómo estuvo el fin de año? ¿Cómo estuvo Fue este un fin de fin de año? año bien ajetreado, con hartas cosas. Bueno, tú ya lo has comentado antes, nosotros estamos acreditados e inscritos en la CMF y eso ha sido Así es. muy, muy demandante respecto de temas y regulaciones, etcétera. Pero la verdad es que bastante bueno, un fin de año para planificar un 2025 2.0, así que esperamos poder también contribuir con los auditores en que puedan confiar aún más tanto en la cercanía que tú tienes con ellos al educarlos, como también que puedan contactarnos para poder invertir. Perfecto, perfecto. Sí. Oye, Dani, cuéntanos un poco porque algo he estado averiguando y me han estado comentando que, bueno, y que lo encuentro muy bien, que la CMF cada vez se pone más estricta con este tema de nuevas regulaciones, para que entren nuevos, ¿cómo se dice? No nuevos personajes, sino Asesores de sí, inversión. nuevos actores al mercado a asesorar y todo Exacto. eso. Entonces, tengo entendido que este curso que se hace y uno se acredita a través de la CAMB, Ujú. está teniendo cambios. Bueno, cuéntanos un poco para que entiendan los auditores qué, qué significa acreditarse ante la CMF, qué significa acreditarse con esta entidad, la CAMB, Ujú. para que entiendan un poco, porque de repente nosotros hablamos de asesores acreditados, tú hablaste de tu empresa acreditada, Recval. ¿En qué consiste este tema del proceso de acreditación y por qué lo exigen para quienes comunicamos o asesoramos con respecto a inversiones? Mira, es muy, muy, muy relevante hoy día tener las regulaciones que permitan un desempeño del mercado de capitales de manera transparente, de manera ética. Y por eso que la CMF ha hecho mucho hincapié, me imagino, o bueno, la gran mayoría verá noticias, ¿cierto? Y han habido muchas administradoras de fondos, corredoras de bolsas involucradas en casos no tan éticos, Así incluso con es. algunas aprehensiones, ya sea de sanciones, eh, arraigo nacional para algunos personajes, directores ejecutivos. La verdad es que ha sido bastante complejo. Precisamente en el segundo semestre se han sabido cosas bastante delicadas, que no voy a ahondar en eso, pero sí voy a ahondar en que es fundamental
que el asesor de inversión haga una buena gestión con relación al perfil de riesgo de los clientes, con relación a la orientación y a los tiempos, a los plazos que maneja cada cliente. Esto mismo que estamos haciendo de informar respecto de las noticias, las implicancias de esas noticias también para las decisiones que yo pueda tomar, tanto a mediano, corto o largo plazo, es que la CMF dice ya, todos los que van a asesorar en inversión deben presentar una serie de requisitos para que luego queden ellos registrados, inscritos. Y a su vez, las empresas que van a trabajar tanto con corredoras de bolsa como con administradoras de fondos también deben estar registradas. Entonces no es tan solo el registro o la acreditación del asesor de inversión a través de la CAM, ¿cierto? Que antiguamente lo hacía la Universidad Técnica Federico Santa María. Hoy se va a crear un organismo aparte. Mira. Y la CAM directamente va a tener un registro donde tú vas a poder ver tu perfil como asesor de inversiones en este organismo para que la CMF ingrese a este registro y diga ya, por ejemplo, Mariano Cerda, Daniela Recabal están dentro del registro, por lo tanto pueden asesorar. Pero además ellos están amparados por RECVAL, que está inscrito en la CMF. Perfecto. Eso permite de que luego la CMF vaya, fiscalice, revise que los procedimientos están adecuados y correctos para que funcione correctamente el mercado de capitales en Chile. Perfecto. Oye, buena clase para que los auditores y todos los que están aquí también en el estudio vayan aprendiendo un poco más y la importancia de este tema de que se acrediten los asesores. Así y a lo mejor es. voy a tocar un tema que muchos se van a acordar de una persona que era sin pelo, ¿no es cierto? Ah. Que tuvo, y claro, ¿y qué pasaba? Es una persona que estaba expuesta públicamente, estuvo en grandes programas, en programas de temas de finanzas, en matinales, Sí. en los, ¿cómo se llaman estos? Los programas de noticias. Sí, en los noticiarios también. Y eso también me imagino que también tiene que ver este tema de la acreditación para evitar que las personas caigan en este tipo de personajes que terminan estafando, haciendo mal uso. Exactamente, sí, porque el mercado de capitales que está regulado hoy día por la CMF tiene ciertos requisitos para la trazabilidad de la inversión. Es decir, el dinero ingresa a mi cuenta corriente de mi banco. Desde mi banco va directo a la corredora de bolsa, por ejemplo, o va directo a la administradora de fondos, pero no pasa por RECVAL, ni tampoco pasa por Daniela Recabal. Entonces, ahí ocurría que quienes tenían cierta influencia, ya sea mediática o con grupos económicos importantes, aprovechaban esa cercanía y decían, ya perfecto, deposítame a mí, Daniela, o deposítame a mí a X, ¿cierto? O a mi empresa y yo te hago la gestión. Eso no debe ser jamás así. Eso te quería preguntar, y para que lo sepan todos los auditores, cuando te hacen una oferta de inversión o cualquier propuesta, nunca uno debiera depositar a la cuenta de una persona, ¿no es cierto? Jamás, ni tampoco al asesor o a la empresa del asesor. El asesor, la actuación que tiene el asesor dentro del mercado de capitales es eso, valga la redundancia, asesorar financieramente a un cliente para que este cliente sea a su vez cliente tanto de una corredora de bolsa local o de una administradora de fondos local o de ambas. O de algún broker afuera. O de algún eso, broker claro. afuera, pero que esté, en este caso, a quien va a invertir es el que va a ser, es de quién va a ser luego el cliente. Uno intermedia en el fondo entre el cliente y la empresa donde luego va a invertir. Y esa empresa a lo mejor puede tener un fondo de inversiones X, o también podría decirle ya, compra en una acción A, B, C, bueno, y las múltiples alternativas de inversión, pero nunca pasa por el asesor el dinero. Por ejemplo, en este caso, RECVAL, no depositan en una cuenta de Jamás RECVAL. depositan en una cuenta de RECVAL. Nosotros trabajamos con varias corredoras de bolsa. Entre el actor más importante nuestro, por lo menos, es Inversiones Security. Y nuestros clientes depositan en las cuentas de Inversiones Security, ya sea de la corredora de Inversiones Security o de la administradora de fondos. Y de ahí Perfecto. uno invierte en el fondo, no sé, te invento, Latinoamérica Security o el fondo Midterm que invierte en Y eso deuda. también en el fondo garantiza también que los fondos están en una entidad regulada que se tiene que hacer cargo de los fondos. Cada uno es actor fundamental en el mercado de capitales y está regulado también por la CMF. La CMF dice ya, RECVAL debe cumplir con todos estos requisitos y a su vez las corredoras con las que trabajan cumplen con todos estos requisitos.
Y es por eso Perfecto. que está la trazabilidad perfecta del dinero, tanto por un tema de impuestos como por un tema regulatorio, de prevención de lavado de activos, etcétera. El mercado financiero tiene todas las condiciones hoy día en Chile para que funcione de manera adecuada, de manera ética y conforme a las necesidades de cada uno de los clientes. Perfecto. Fíjate, y que lo sepan todos los auditores que nos están escuchando o viendo ahí por el YouTube, lo que acabamos de hablar, que ya llevamos 10 minutos hablando de esto, que es súper importante, no hablamos de inversiones como tal. Acabamos de dar una breve clase de educación financiera, que son las cosas que uno debiera o alguien debiera enseñarnos. Claro, porque luego vienen y siguen cayendo, Mariano, lamentablemente. Todavía hay muchas estafas piramidales de distintas índoles, donde hay una persona que tiene influencia sobre un grupo económico y lamentablemente siguen ocurriendo este tipo de cosas, aún ya teniendo antecedentes y vuelven a ¿No? ocurrir. Incluso empresas acreditadas aún así han generado igual fraude. O sea, Sí, es importante porque te da ciertas garantías, pero no te asegura que no vayan a caer los actores en algo malo. Pero es una buena medida y por eso es bueno que busquen personas y empresas acreditadas. Por eso yo hablaba que esto fue una mini clase de educación financiera para todo lo que vamos a hablar después, porque nosotros podemos hablar de inversiones. Nunca vamos a dar un dato y decir compra esto y esto y esto otro, ajá, pero podemos hablar de cuáles son los sectores que están con mejores proyecciones, para dónde está mirando el mundo, los grandes mercados, dónde están apuntando, ¿no es cierto? Temas así, como siempre preguntan, hoy ¿cómo están las tecnologías y todo eso? exacto. Pero para eso también es súper importante porque van a decir, ya, oye, en el inversor serial hablaron que a lo mejor estos sectores o van a averiguar, pero no es llegar y ahora ir e invertir en algo. Era súper importante saber esto, de con quién pueden hacerlo. Y yo agradezco mucho que tú lo menciones y que le des estos minutos que a lo mejor son relevantes, pero que son muy importantes para informar, dado que también hay no tan solo personas, podría ser, me lo dijo tal persona y le deposité y perdí, sino que también hay plataformas que te invitan a invertir y luego te hacen firmar contratos donde tú les autorizas a que además ellos te cobren cierto spread o leverage por una gestión. Y a veces los inversionistas no lo saben y te invitan a invertir $100 y luego te dicen, mira, para retirar tienes que poner $10.000 más y $10.000 más. Entonces, la verdad es que estar muy informado y muy atento y realmente si hay algo que no sabes, pregunta. Te pueden llamar a ti, me pueden llamar a mí o a alguien que realmente sepa del tema. Fíjate que me ha pasado que gracias a este programa y que agradezco también a UCB que nos ha dado esta posibilidad de tener este espacio porque se nota que hay un interés por comunicar este tipo de cosas y no llegar y ponerse en un matinal o en algo y hablar de inversiones y que todo Claro. se mueve en los mercados, sino que den una oportunidad de hablar de estas cosas porque creo que también el tema del dinero tiene que dejar de ser un tabú y que solo se hable con algunos pocos. Todo el mundo tiene que entender estas cosas y creo que tener la oportunidad de estar en un medio como este y poder hablar esto es súper, súper, súper importante para que dejemos de caer en estafas, en todo este tipo, porque al final le afecta el bolsillo a las personas y es un problema que afecta a toda la familia finalmente cuando Exacto. no tienes la información adecuada para poder invertir. Así que bueno, lo que te comentaba, gracias a este programa y por eso agradecía tener esta oportunidad de poder comunicar así, me ha contactado gente, pues, me han preguntado, oye, lo que tú acabas de decir. Y bueno, y tenemos un caso conjunto, ¿te acuerdas que tú me preguntaste por un broker de afuera también? Y me Sí. pasó después con otra persona que tú lo conoces también. Y fue muy similar. Me dijo, oye, ¿sabéis que a una amiga le ofrecieron y empezó a invertir? Y llevaba meses. Iba ganando. Y de repente quería retirar. Y no sé, ponte tú, había invertido $1.000 y ya iba como en $25.000. Ah, buenísimo. Y de repente le dicen, muchas gracias, esto no se ve en la radio, pero ahí puede saludar a la camarita. Salud. El amigo Rafa, que nos acaba de traer un cafecito, muy agradecido. ¿Y qué pasa? Que iba ganando, po. Y uno ve en la plataforma y va ganando, y ese tema de la emoción, uy, voy ganando, todo bien. Y de repente ella quería sacar, y mi amigo me dice, oye, ¿sabes que está con este broker en tal lado? Y unas regulaciones media fantasma. Y claro, efectivamente yo le dije, a ver, déjame averiguar. Y claro, y le estaban pidiendo que
para poder retirar como $10.000 más. Exacto. No lo hizo y gracias a Dios terminó en solo una pérdida de $1.000, que fue lo que partió invirtiendo. Entonces, después me preguntó otra persona porque también le estaban ofreciendo, bueno, y ese es un tema que creo que acá en Chile lo tienen que tratar, por eso también la CMF está súper aguja, porque no sé si te ha pasado que en las redes sociales de repente dice, invierta en Codelco 250.000 pesos y gane, no sé, millones de pesos. Y la gente no tiene idea que uno no puede invertir en Codelco. Bueno, por eso que la ley... no, uno no puede así. Es que exacto, por eso que se llama ley FinTech, porque está regulando todas las plataformas electrónicas. Nosotros entramos dentro de estas regulaciones que ya traía la CMF para los asesores de inversión y para el mercado financiero, porque se hizo urgente esta ley que regulara este tipo de plataforma electrónica, las plataformas de crédito electrónica, el manejo de la información. Claro. Eso es súper relevante también, el que uno pueda tener la ciberseguridad también respecto de la información que uno pueda manejar de uno o de otro cliente. Así que no. Bueno, ha sido un alivio en realidad para nosotros como actores del mercado. Ha sido exigente, pero necesario. Claro, porque también algunos dicen, pero como tantas barreras de entrada para otras empresas que quieran ofrecerlo. Pero bueno, esas barreras de entrada es ser responsable con los nuevos actores que van a entrar. Porque antiguamente, claro, Pepito, Pedrito, Felipito, quien sea podía hacer esto y caían estas estafas. Y hay muchas personas que fueron personajes muy públicos que se aprovecharon de esto. Exacto. Y lo hicieron. Y más encima, si se fijan bien, las penas ni siquiera fueron tan estrictas. Muchos de ellos ya están ahí libres. Cierto. Ojalá, obviamente, no vuelvan a hacer. Pero, por ejemplo, está el caso del lobo de Wall Street. Esa estafa fue tremenda. Pero ¿qué hizo el Estado de Estados? O sea, ¿qué hizo el Estado allá en Estados Unidos? Lo agarró y al final él terminó trabajando para ayudar en detectar y evitar este tipo de estafa. Y ahora, claro, él volvió a ser un grande y ahora es un conferencista educando financieramente para que no caigan en cosas como que él mismo en algún minuto hizo. Así que bueno, esa es la importancia de este tema de la educación financiera. Y por eso te digo que tener esta oportunidad de comunicar, que nos pregunten. En algún minuto, si a mí me preguntan, Daniela es la persona idónea para que le pregunten sobre dónde invertir, en qué invertir, cómo, cuándo, dónde, y ni siquiera es como que les va a decir compren esto, sino que te prepara, te hace un perfil y te va a aconsejar en base a la planificación de lo que uno quiere, ¿no es cierto? Por ejemplo, Dani, si yo quiero, ¿sabéis qué, Dani? Yo quiero un plan de retiro. Claro, tengo 40 años, me quedan todavía en teoría 25 años laborales. Es complejo porque soy independiente. Si trabajara para alguien dependiente, claro, pero me quedan 25 años. Tú me puedes analizar, me revisas el perfil de riesgo y ahí en base a lo que yo puedo generar y que estoy dispuesto a ahorrar, ¿tú me puedes preparar un plan para el futuro? Pero por supuesto, o sea, sobre todo considerando que tú eres independiente y tendríamos que analizar cómo son tus ingresos para planificar ese plan de retiro, que quizás sería distinto a una persona dependiente que está pagando impuestos directamente a través de la liquidación de sueldo y que puede tener otro plan de retiro con beneficios tributarios además. O sea, yo tengo mi propio contrato dentro de mi propia empresa, pero entonces porque también, uno tiene que, porque si no, no tendría después el día de mañana una pensión, si es verdad. Exactamente, pero entonces ahí nosotros podríamos ver cuáles son las alternativas, porque también no olvidemos que hay beneficios tributarios cuando haces planes de retiro relacionados con el ahorro previsional voluntario, que eso también puede ser una muy buena estrategia. Muy, muy importante, muy importante. Y ahí, dependiendo de los plazos, obviamente, que manejemos, si me estás hablando de 20 años, tenemos tiempo de sobra como para poder invertir en algo que a largo plazo sea más atractivo. Y por supuesto, sí se hace un perfil de cliente, sí se revisan los objetivos y los plazos, así que eso sí, de todas maneras. Bueno, hice toda esta ventanita porque fíjense, partimos hablando de educación financiera, ¿no es cierto? Hablamos de por qué la importancia de hablar con alguien que está acreditado, asesorarnos. ¿Por qué la empresa también que esté detrás también tiene que estar acreditada? ¿No es cierto? Y registrada. Y registrada en la CMF, que es la Comisión de los Mercados Financieros acá en Chile. cmf.cl, ahí pueden encontrar todo. Incluso ahí pueden ver hasta su perfil de riesgo. Esa breve clase de educación financiera, y después empezamos a hablar de que con una persona que hace estas asesorías y consultorías, te puede asesorar y decir y preparar un plan, ¿no es cierto? Entonces hicimos esta breve clase de educación financiera para que también demos un pequeño contexto, porque ahora vamos a hablar de lo que dije al comienzo. Acaba de asumir en Estados Unidos este lunes Donald Trump
viene una nueva era. Nosotros, y espero que algunos auditores sepan un poco cómo fue su periodo anterior, porque fue disruptivo, económicamente a nivel global fue bueno porque se levantó la economía, y ahora tenemos un nuevo periodo. Esto no se trata de hablar de política, de qué partido ni No. nada, sino que vamos a enfocarnos netamente en su efecto en el mundo de las finanzas y economía. Nada más que eso. Entonces era súper importante saber porque el día de mañana o quizás más tarde van a decir, uy, mira, hay ciertas oportunidades, van a buscar, van a tratar de buscar a Rekva, a la Daniela, van a preguntar por el Instagram, por aquí, por allá, y ya saben que tenían que hablar con personas acreditadas, ¿no es cierto? Exactamente. Perfecto. Así que, mira, ya son las 4:24. Uy, ya se nos fue. Mira, si ves que viene, se nos pasa volando el tiempo. Hay tanto que hablar. Sí, así que, Dani, mientras anda pensando también en el tema que vas a pedir para el intermedio, ¿ya? Porque siempre tiramos un me tema parece. musical porque lo vaya pensando. Vamos a dar una breve introducción en los próximos 4 minutos y después nos vamos a ir a escuchar tu tema. Acuérdate que te lo voy a Lo preguntar. tengo listo, ¿ya? lo tengo listo. Entonces, tenemos una nueva era de Donald Trump. Estados Unidos mueve el mercado y eso está claro. Sobre todo, ¿te acuerdas que en la época anterior Trump tiraba un Twitter, que ya no es Twitter, tiraba un Sí, Twitter y, ¡pum! cierto. Y se movía el mundo, caía el dólar, subía el dólar. Hubo unas peleas con China ahí muy emblemáticas. Pero también eso es un mundo de oportunidades. Y por eso Sí. yo te decía que íbamos a hablar de la era Trump, oportunidades y riesgos de esta, en inversiones de esta nueva era. Cuéntanos un poco tú cómo viste cómo venía el mercado y cómo ha cambiado un poco ahora que acaba de asumir el día lunes. Lo que pasa es que más que cambiar, como que dio un freno. Entonces, sí estaba muy enfocado. Tú tienes más familiaridad incluso que yo con las criptomonedas. Sí. Desde que se supo que venía Trump a asumir ya y que estaba hoy día materializándose, las criptomonedas y todo el mundo metaverso, inteligencia artificial, era algo que ya venía como empujando y fue evidente para todos la variación, como entre otras del Bitcoin, que fue Mira, una variación aquí- extraordinariamente positiva. Aquí lo tenemos. En este minuto ya está a 104, que viene bajando con un 2%. Imagínate. Como la volatilidad que tiene, 2% es mucho en un día. Pero había llegado a 109, marcó un nuevo ATH que se llama All Time High, que es el precio máximo. Había llegado a los $109,000. Una locura. Un simple código. Es Esa una es la noche. locura y creo que más que quizás ser reactivos nosotros al mercado, debemos anticiparnos. O sea, si Ujú. sabíamos que iba a asumir un presidente Pro cripto. pro criptomoneda, pro inteligencia artificial, pro tecnología, que potencia el desarrollo de las empresas americanas, entre otras cosas, entonces debíamos enfocarnos también en invertir antes de que el mercado se moviera. Exactamente, porque el mercado va asimilando desde antes, ¿no es cierto? Va asimilando desde antes. Eso no quiere decir que tenemos 4 años De oportunidad. de oportunidades. Mira, recién hablamos de temas de ojo con la estafa y todo eso, ¿no es cierto? Venía Trump. ¿Qué pasó en el mercado de las criptos? Las personas que nos están escuchando en la radio a lo mejor no conocen mucho de... Pero pensemos que es una acción más, ¿no es cierto? Y créeme que hace una semana atrás se creó la criptomoneda Trump. Trump, sí. Oye, subió más de 1000%. O sea, una persona que le metió, no sé, 100 lucas, imagínate, por 1000. Era una locura. Pero cayó después un 60%. ¿Y qué pasó? Cuando le hicieron conocido, empezaron a comprar todos arriba, ¿no es cierto? Y ahora mucha gente, a causa de este tipo de cosas, perdió plata. Salió la moneda, la criptomoneda Melania, de la señora de Donald Trump. ¿no Ah, es ya, cierto? esa no, ni También siquiera tengo salió, conocimiento y de también eso. pum. Los pumps son los que tiran el precio también. Y después cayó. Entonces hay que tener cuidado porque este tema, como dijo Dani, claro, venía un pro cripto. Pero cuando vas a apostar por algún mercado, anda por lo conocido. O sea, si ya sabían de Bitcoin, conocían Ethereum, vayan por lo conocido. No vayan por estas novedades. Pero claro, la curiosidad mató al gato. Al gato. Entonces se metieron en este tipo de cosas y hay que tener cuidado. Eso es en el aspecto cripto que tú muy bien dijiste, está la inteligencia artificial, y también en el tema de las 7 magníficas, que te invito a que en el próximo bloque hablemos de las oportunidades, porque si bien son acciones que se transan
en la bolsa de Estados Unidos, acá en Chile nuestros auditores, futuros clientes, Ujú. ¿pueden invertir en la bolsa de Estados Unidos? Pueden invertir en la bolsa de Estados Unidos Desde acá de Chile. desde acá de Chile a través de plataformas que están reguladas. Y Pero- ojo con eso, disculpa que me detenga un poco, pero dentro de las mismas plataformas reguladas o las plataformas que están en línea que no sabemos si están reguladas, Ujú. entre las que otras que caen gente en estafa, Ujú. muchas veces tú apalancas la inversión y eso, me estoy haciendo referencia precisamente a la cripto de Trump, cuando tú apalancas la inversión y luego baja, muchas veces te bota incluso tu propio capital. Exacto. Entonces hay que estar muy bien informado de cómo hacerlo. Súper importante. Dani, nuevamente hemos llegado a la mitad del programa, al ombligo del programa, así que nos vamos a ir a un breve corte comercial. Seguimos en el segundo bloque de no se rían, no se rían. En el capítulo 15 de El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. Bueno, querida Dani, seguimos y ahora vamos a entrar en tierra derecha y a hablar más sobre los temas de lo que se viene en esta nueva era de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Él está tomando varias políticas. No vamos a hablar de políticas internas que no afectan necesariamente los mercados y las finanzas internacionales. Ya, así que nos vamos a ir más al hueso con cosas de que sí van a afectar y que también nos van a afectar a nosotros. Como por ejemplo los temas que se pueden venir de la Fed, porque tú sabes que hace poco tiempo atrás salieron nuevos resultados del IPC y un montón de cosas. Exacto. Entonces como que la Fed ahora, para que la gente también entienda, la Fed es la entidad que fija la tasa de política monetaria en... Es como el Banco Central en Estados Unidos. Exactamente. Entonces fija la tasa, y es como la TPM acá, ¿no es cierto? Exacto. Y con eso, obviamente, esa TPM sí que mueve el mercado mundial, mueve todas las divisas, mueve la renta variable, mueve un montón de cosas, y eso obviamente nos afecta a nosotros, los chilenos, a nuestra economía, que es mucho más pequeñita, obviamente nos afecta. Pero también eso hay que tomarlo como una posible oportunidad. Pero toda oportunidad conlleva riesgos y beneficios. Entonces hay que tener ojo con todo eso. Entonces, viendo el tema, partamos por ese tema de la Fed. ¿Cómo viste esto? Porque se incrementó el IPC. ¿Qué significa eso, Dani? Mira, al incrementarse el IPC, Estados Unidos se ve un poco obligado a reactivar la economía. Si suben los precios, evidentemente, eso tiene una implicancia en el bolsillo directo de cada uno de los ciudadanos. Eso significa, como terminología, inflación. Inflación, Perfecto. exactamente. Y eso quiere decir también que hay mayor capacidad, ¿cierto?, de endeudarse o de comprar, de adquirir. Hay menos demanda de activos o de los productos de la canasta básica. Y entonces Estados Unidos se ve en la obligación de reajustar la tasa más hacia arriba. Esta tasa de política monetaria que tú mencionas, que es la que nosotros regulamos acá en Chile a través del Banco Central, la que recibimos de la Fed, entonces debería subir, ¿ya? Las expectativas del mercado hace rato ya atrás es que, producto de la pandemia y que la inflación estaba altísima, qué sé yo, estuviese muchísimo más restrictiva la tasa, muchísimo más alta, Alta, claro. pero que esto fuera descongestionando y era como el cuento Pedrito y el Lobo, el próximo mes o al siguiente y eso Exacto. se dio finalmente a mediados del año 2024 y todos dijimos ya, bueno, aquí hay un respiro para la renta fija a largo plazo, Exactamente. para los bonos de los bancos centrales, para las letras o para los efectos de comercio que son la deuda o las inversiones de deuda de empresas corporativas. Perfecto. Sin embargo, ahora con este dato tenemos que estar un poco más cautos con esto. Y ahí, por ejemplo, en cuanto a multifondo de la AFP, que es como lo más conocido por el mercado, el fondo E, o los fondos que tienen relación con inversiones de deuda a largo plazo. Ojo con eso, porque... Fondos de mayor riesgo. No, son fondos de deuda, por lo tanto no ya. tienen, supuestamente, por No definición, tienen, claro. no tienen riesgo, pero las variaciones de los valores cuotas mientras la Fed siga subiendo la tasa, no van a ser positivas. ¿Ya? Ojo con eso. Y dependiendo también de los plazos, bueno, es que por eso que reitero, es muy importante saber cuál es el activo subyacente de cada inversión. Claro.
y hacerse asesorar por alguien que realmente tenga las acreditaciones y las certificaciones correspondientes. Que tenga las competencias respectivas. Perfecto. Dani, pero ahora Estados Unidos venía de bajar la tasa. Venía bajando la tasa, pero ahora como que, ¡pum!, fue una alerta y como que hay que poner un poco el freno y Exacto. revisar, proyectar y ver cómo se viene todo esto. Ahora también, se veía venir que ya Donald Trump tenía que tomar el poder. Y eso también trae nuevas políticas y cosas que van a mover el mercado de Estados Es Unidos. que por eso, más que el freno, nosotros debemos, lo que hablábamos anteriormente, anticiparnos a lo que va a ocurrir y ahí estar muy de acuerdo con mi perfil, la inversión que yo realice. Perfecto. ¿Ya? Y por eso que soy reiterativa en eso. Ojo con, tú mismo dijiste, en la CMF tú puedes ver cuál es tu perfil de riesgo. Ojo con tu perfil de riesgo. Ojo con el plazo de tu inversión. Porque tú te puedes entusiasmar, puedes decir, ya, Donald Trump va a potenciar, ¿cierto?, el mundo de la inteligencia artificial. Entonces voy a invertir en esto y total en 3 meses más lo saco. Ojo con los plazos. Exacto. ¿Ya? Entonces creo yo que más que potenciar o a tomar la información y digerirla rápidamente para tomar decisiones, por eso es que fue tan importante hablar en el bloque anterior respecto de el tema del perfil de riesgo, de las empresas acreditadas, de una asesoría adecuada, para que la información se digiera de manera adecuada también. Efectivamente, educarse financieramente para tomar las mejores decisiones de inversión con las personas y asesores adecuados. Bueno, llega Donald Trump al poder y empieza a aplicar cambios en políticas económicas, etc. Una de las cosas que él quería es impulsar su economía. Para eso necesita generar nueva fuerza laboral, ¿no es cierto? Exacto. Porque también uno de los datos que había salido en el mes anterior fue las nóminas de no agrícolas, ¿no es cierto?, que habían aumentado. No, esas salieron positivas, pero después hubo un dato que llamó la atención porque los subsidios por desempleo subieron considerablemente. Y ahí hubo volatilidad en los mercados. Y, bueno, y todo eso también se ve reflejado acá en Chile, porque el dólar se nos fue a las nubes. Tenemos A las dólar nubes. sobre Luca y ya constante sobre Luca, 1.000 pesos. Entonces ya sube, puede seguir subiendo. Bueno, tiempo atrás yo por ahí hice una publicación que efectivamente durante este año podíamos estar fluctuando en los 1.050 pesos. Y eso va a durar porque tiene que ver con políticas económicas internacionales, también de acá locales. Y todo, bueno, el cobre y un El montón cobre de influye cosas. localmente, sí. Y si Estados Unidos le pone restricciones a China el consumo se va a apretar, nos baja la demanda de cobre, No, y el Banco baja. Central también acá en Chile regula o sea, el valor del tipo de cambio, en la moneda, en este caso el dólar, y si el Banco Central determina de que debe haber una disminución en el valor del dólar, puede sacar dólar circulante. Exacto, Y eso lo exacto, ha hecho. exacto. Aunque, a mi opinión, no mueve mucho, la verdad, de repente. Como que lo tratan de hacer, pero es como un parche, curita, así Pero es que parte medio de, sueltes. es parte de su función, Lo tiene que hacer, regularlo, lo lo tiene tiene que que hacer, hacer. efectivamente. Daniela, tiene que impulsar la fuerza laboral. Para eso, hay dos cosas también que hay que mencionar. Se salió del Pacto de París, creo que ya firmó ese decreto, que tenía que ver con el tema de lo ecoamigable, ¿no es cierto? El tema del acuerdo de la huella de carbono y todo eso, ¿no es Sí, cierto? Ya. Ahora, él se retira de ahí y dice ahora, Alaska la quiere explotar, quiere sacar gas y petróleo, ¿no es cierto?, para tener nuevas fuentes de energía. Con eso también significa que se abren muchas fuerzas, o sea, muchas oportunidades laborales. Y con eso, obviamente, los empleos suben y la economía, de cierta manera, se potencia. Paralelamente a eso, ya habló de los mantener ciertos bloqueos comerciales con China, con México y también el tema del freno de la inmigración. Que eso también sí, va a favorecer para la fuerza laboral interna, ¿no es cierto? exacto. Y no de los inmigrantes que tenían cierta, incluso a veces prioridad, que también, ojo, también pasa acá en Chile, ¿no es cierto? Cierto. Ahora, ¿cómo tú ves este efecto principal? Porque él lo que quiere hacer es potenciar el dólar. Si potencia su moneda, tiene que potenciar la fuerza laboral y un montón de cosas en su país. ¿Cómo nos afectaría a Chile todas estas propuestas que tiene él?
Bueno, nos afectaría, en el caso de la economía local, Ujú. obviamente va a tener un efecto inmediato en este tipo de cosas. Por ejemplo, en la volatilidad que nosotros estamos viendo respecto del dólar. Sin embargo, a largo plazo, todas las empresas a las cuales él hoy día está poniéndole foco de Ujú. crecimiento van a repercutir también en el crecimiento local. Ya sea, por ejemplo, ahora está potenciando las empresas tecnológicas, la inteligencia artificial. Él, además que tiene empresarios que lo apoyan y que Exactamente. están dispuestos, creo que el proyecto Stargate tiene una inversión de 500.000 millones de dólares y Wow. estas inversiones son privadas, no del gobierno. Entonces, donde se amplía la fuerza laboral en Estados Unidos, En el sector privado. en el sector privado, de todas maneras va a potenciar el crecimiento. Creo que la estrategia nuestra, yo no te podría decir a ciencia cierta cuál va a ser el efecto en la economía local global, pero sí en los mercados sí o sí va a afectar. Y es por eso que hay que estar muy atento a las señales, a dónde voy a poner el foco de la inversión también. Y obviamente es muy buena estrategia también dolarizar un poco las inversiones. O sea, que tu bolsillo esté más dolarizado Bueno, en este minuto. exacto. Para quienes están con inversiones en Estados Unidos, es tremenda oportunidad mantenerse ahí. Para quienes quieren ingresar al mercado de Estados Unidos, les va a salir un poco más caro, pero es una por otra. La conversión de la divisa en este minuto está más cara, pero también los rendimientos a futuro van a ser bastante razonables. Es una buena oportunidad. Acá, bueno, acá en Chile igual la gente puede comprar dólares, mantenerlo en sus cuentas bancarias en dólares, también lo puede hacer, ¿no es cierto? Y una medida de protección Sí, cambiaria, ¿no? hay mucha gente que incluso compra dólares y lo guarda bajo el colchón. No es la mejor estrategia. Claro. Pero sí, alternativas para invertir y mantenerse en dólar localmente hay. Siempre es bueno diversificar dependiendo de los plazos, obviamente. Perfecto. Daniela, tú comentaste recién con mira, mira, ahí tiene, muéstrelo en la cámara, muéstrelo en la cámara. Ahí tenemos a nuestro amigo Dólar. El, miren, tú recién mencionaste los temas tecnológicos. Una de las cosas que se habla mucho y que están potenciando van a ser las siete magníficas. Las siete magníficas cotizan en el S&P 500, ¿no es cierto? Que son las 500 empresas más importantes del mercado norteamericano, ¿no es cierto? Sí, Que tenemos a Apple, Apple, el de los telefonitos, los iPhone, el computador con la manzanita, todo eso. Microsoft, ¿no es cierto? Que es una empresa de software y desarrollo. Nvidia, que es de los chips, ¿no es cierto? Todo sí, esto que tiene que ver con el desarrollo, sobre todo para la inteligencia artificial. Amazon, un mercado, un e-commerce tremendo, y no solo e-commerce, porque ya tiene bodegas presenciales y todo. Meta, Facebook, que es un principal portal publicitario, sobre todo una red social que vende publicidad, y que ahí es donde hay que tener mucho cuidado con estas ofertas de así, por inversiones medias supuesto. truchas, por así decirlo. Tenemos a Tesla, de los autos eléctricos, y que ahí es donde está el amigo de Donald Trump, ¿no es cierto? Que andaba ahí para todos lados con él, Elon Musk. Y que tiene los cohetes de SpaceX y Starlink. Starlink. Y robots también Y robots ahora. también, exactamente, Wow. exactamente. Bueno, y también tenemos como la séptima magnífica a Alphabet, que todos dicen que es Alphabet. Google, ¿no es cierto? Es la empresa de Google. Estas siete empresas están en el sector tecnológico. ¿Qué posibilidad hay, Dani, si una persona acá en Chile quisiera invertir en una de estas empresas? Asumiendo, asumiendo o proyectando o no sé, porque esto no es una recomendación, ¿no es cierto? Estamos proyectando que pudiese pasar que estas acciones debieran ir hacia arriba, ¿no es cierto? En base a lo que está pasando. La gente puede invertir una a una y también hay alguna forma de invertir en este tipo de empresas de forma conjunta. Hay muchas formas, exactamente. Puedes invertir una a una o puedes invertir en un índice. En este minuto no tengo el índice, pero hay un índice que sigue específicamente estas 7 Ese acciones. índice vendría siendo un ETF. Es un ETF. Sigue el movimiento de estas tecnológicas. De hecho, aquí hay compañías en Chile que dentro de sus portafolios replican este índice. Ya, ¿Ya? Que perfecto. Y eso, o sea, pueden participar de estos ETF acá en Chile, de estos índices, ¿no es cierto? pueden participar del ETF directo, pueden participar a través de un activo. Por ejemplo,
el Fondo Mutuo Tecnológico del Banco X. Probablemente si ustedes revisan la ficha de ese fondo, si es tecnológico, tenga una presencia importante en estas acciones tecnológicas. Y a lo mejor yo con mi dinero, que yo digo ya, voy a tener este dinero para invertir y para entre años más ver el rendimiento, invierto directo en las tecnológicas. Pero quizás, no sé, lo que hablábamos anteriormente, si yo tengo una APB, no tengo la opción de ir a invertir en una acción, porque es un ahorro que está dentro de un régimen tributario distinto, pero sí puedo invertir en un fondo que tenga estas acciones. Entonces puedo tener un rendimiento mejor a lo mejor que lo que hoy día pueden darme los multifondos, que son mucho Claro. más estructurados, y diversificarlo hacia algo que pueda tener mejor proyección. Hay fondos que invierten en las tecnológicas, el Nasdaq también sigue mucho más que el S&P 500 a las A las tecnologías, tecnológicas, claro. y también puedes invertir directamente. Hay empresas reguladas en Chile a través de las cuales tú puedes comprar estos activos directos, ya sea el ETF o las acciones directas también. O sea, hay Ahí están estas famosas alternativas fintech que igual están respaldadas por entidades bancarias grandes de acá de Chile que pueden comprar acciones directamente. también. Y para que la gente entienda y tenga conocimiento, este no es un negocio de poco hoy en día, que antes no se podía. Uno puede invertir desde 5.000 pesos, 10.000 pesos, ¿no es cierto? Exacto, cierto. Antiguamente, para nosotros poder operar en este tipo de plataformas, a nuestros clientes como gran cosa era desde los $250.000. 250.000 Sí. Yo te digo dólares. que eso debe haber sido unos 3, 4 años Sí, atrás. sí, me acuerdo. El mínimo, ya tú quieres invertir en el extranjero, quieres invertir en Apple porque ya no quiero invertir en acciones locales, quiero invertir afuera. Perfecto, el mínimo antes era $500.000, después el mínimo 250.000 como gran cosa. Pero, Entonces, pero imagínate la barrera de entrada que era. O sea, de verdad había que ser millonario para entrar. O sea, había que ser una millonario. persona ganando un sueldo promedio, imposible. Hoy en día sí se puede. Hoy se puede. Y ojo, y esta sí que la voy a dar como recomendación, porque sé que tú lo vas a avalar y esto no es quemarme. Mientras antes usted, señor auditor, se eduque financieramente, le enseñe incluso a su familia y comience a invertir apenas pueda, aunque sea de a poco. El interés compuesto hace la magia. Si usted empieza a invertir de ahora, de a poco, obviamente en empresas que valen la pena, no cualquier cosa no hay, para eso hay asesores. Uno se puede asesorar y no necesariamente terminar invirtiendo con una empresa asesora, pero que te den un buen consejo o asesoría o consultoría y empiezas a invertir todos los meses o toda la semana 5 luquitas, 10 luquitas, y créanme que a lo largo de 10, 20 años puede ser mucho, mucho dinero. ¿No es cierto, Dani? Eso es así. O sea, de todas maneras, sí es súper relevante lo que dices tú, saber con quién hacerlo, entender bien cuál es la decisión que estoy tomando para que el día de mañana, así como bien dices tú, hay gente que invierte 10.000, 10.000, 10.000, luego dice, tengo 1.000.000, te invento, lo voy a sacar y no entienden las implicancias de ese retiro. Entonces, súper relevante que también entiendan de antemano cómo estoy invirtiendo, cuáles son los plazos, etcétera. Exacto. Y bueno, invertir lo importante es hacerlo, ojalá lo antes posible, con conocimiento, ir entendiendo, porque uno también tiene que intentar, tiene que comprar y vender para entender cómo funcionan estos mercados. Pero es muy importante que lo hagan. Y ya no es como antes, que era un negocio mucho. Puede ser de a poco, vayan intentándolo, porque hoy en día está esa posibilidad y es lo que el día de mañana te puede dar una mayor libertad financiera que sin hacer nada. Porque guardando el dinero en el colchón, la inflación le quita valor a tu dinero. Exactamente. Entonces, eso es importante. Entonces, Dani, mira, ya se nos está yendo el tiempo. Hoy acá en Chile, incluso contigo, directamente contigo, con tu empresa, si la gente quisiera comprar, por ejemplo, ahora acciones de estas 7 magníficas que son las que están en el boom, y esto, ojo, es muy distinto a invertir en cripto y todo, porque de verdad son las 7 empresas de tecnología más grandes del mundo, no solamente que cotizan ahí en Estados Unidos, que son las más grandes. ¿Pueden asesorarte contigo y comprarlas en alguna plataforma con la que tú trabajes que esté acreditado? Sí, Se pueden puede. comprarla a través mío, pueden comprar y ahí podemos ver cuál es la mejor estrategia dependiendo de los plazos, dependiendo de los intereses personales, porque alguno podría decir, mira, a mí me interesa más Tesla, que a lo mejor es más versátil, tiene más opciones. Otros podrían decir, no, yo me voy a inclinar más por Meta o no sé, pero también tiene que ver también con los intereses personales, pero por sobre todo, siempre, siempre, siempre asesórense de acuerdo a sus perfiles de riesgo y a sus plazos de inversión.
sí podemos invertir y lo que decías tú anteriormente, estos 4 años van a ser años de oportunidades, entonces hay que Exacto. estar muy atento a la información y muy atento también a la asesoría de alguien experto. Exacto. Y también una forma de no solamente invertir en cada una, lo que hablamos, los índices o el ETF, ¿no es cierto? Porque finalmente equilibras. Se puede ir una hacia arriba, otra hacia abajo y al final encuentras un equilibrio para las personas que son un poco más sensibles para los movimientos, porque las inversiones son así. Uno ve el número azul y realmente el número rojo. Y ahí es cuando uno empieza a apretar el botoncito y se asusta. Los ETF están hechos para simular un índice, ¿no es cierto? Y se van equilibrando con todas las acciones que lo componen y no estar con todo puesto en una sola acción, ¿no es cierto? Lo Siempre es importante es bueno diversificar. diversificar, Claro. sí. Y los ETF es una forma diversificada que trabaja tu dinero dentro de ese fondo tecnológico, por así decirlo. ¿Qué otra no recomendación ni consejo? ¿Para dónde apunta el mercado más allá de las tecnológicas? Hoy día también de la inteligencia artificial. La famosa inteligencia artificial. Sí, creo yo que Perfecto. tenemos que estar ojo ahí con y bueno, si nosotros nos fijamos, tú que haces educación financiera para niños, los niños hoy día están muy metidos en el metaverso a través Es de juegos. impresionante, sí. Entonces, con mayor razón, uno tiene que estar al día con la información y al día con las generaciones. Oye, me diste una idea. Podríamos meter mi libro al metaverso. Mira, se me acaba de ocurrir, ¿ah? Está Este juego súper no buena. sé si me imagino los auditores, sus hijos de repente le dicen, papá, cómprame Roblox. Sí. ¿Por qué? Porque quieren jugar en línea a través de... Y eso es metaverso. Sí, pues tienes toda la O razón. si Mira. no, mira, de repente ellos tienen noticias que ni siquiera uno maneja. Mamá, se vendió un NTF en $5 millones. Una cartera Louis Vuitton por la red en tanto. Y esa información ellos la manejan porque ellos sí están involucrados en el metaverso. Chatean a través del metaverso. Y hay que poner ojo ahí, obviamente, con la gente que mal usa este tipo de plataformas para embaucar a niños, etcétera, etcétera. Pero enfocándonos en el Así es. metaverso, yo creo que sí. Por ahí hay que poner ojo. Quizás hay muchas más oportunidades que en otro tipo de sectores. Ya, entonces ya lo saben. Energías, perdón, tecnológicas, inteligencia artificial y ya lo dije, energías. También porque tenemos las energías renovables, todo eso que es un boom también que se va a venir. Y también tienen que ver las tres con inteligencia artificial. Exacto. Hay inteligencia artificial muy involucrada en el tema de las energías, en el tema de las tecnológicas, claramente. Y bueno, ya saben ahí el consejo también del metaverso para que los niños vayan aprendiendo. Oye, ya se nos está yendo el tiempo, se nos fue, pero dame un minutito, por favor, Gerardo. Cuéntame, Dani, usted fue una de las personas que yo le pedí que comenzara a leer mi libro. Sí, cierto. Cuénteme un poquito qué le ha parecido. Aunque esté en la primera página, no importa. No, ¿Alcanzó sí, a leer quién es el autor? sí, sí. Creo que es muy cercano. Te lleva, te ilustra situaciones que uno pudo haber vivido siendo niño, ¿cierto? El soñar, los niños, bueno, me evocó mi infancia, la verdad, las primeras líneas de tu libro, claro, de sentarme, de mirar el horizonte y de empezar a cranear, ¿cierto? Esto que tienen los niños, la creatividad que es espontánea. Y creo que es una tremenda oportunidad poder potenciar en la vida de los niños, en este caso era esta chica que estaba ahí pensando, pero potenciar la creatividad hacia la generación de riqueza. Creo que es una forma Exactamente. inteligente porque a veces la creatividad era para ir a romperle la planta a la vecina, no sé. Sí. Pero aquí ya el poder enfocar esa creatividad, que la conexión neuronal y el crecimiento neuronal en esa etapa de la vida, el poder implementar también dentro de la educación la generación de riqueza de manera inteligente, cercana, como decías tú, no como un tabú, sino como algo integrado como parte del crecimiento. Y con la familia, si se tiene que hablar, no tengan miedo de hablar. Obviamente no tienen que hablar del sur de cosas, pero hay que hablar del dinero con los niños. Pero respecto de las tareas de la casa, que Exacto. esas sean remuneradas, que empiecen a entender, porque luego los jóvenes hoy día universitarios les abren cuenta corriente con tarjeta de crédito y se ven endeudados a temprana edad sin tener conciencia. Sí, pues. Creo que generar la conciencia... De hecho, a los 12 años ya podéis tener cuenta root, ya empieza la marcha, estas cuentas digitales. Sí. O sea, ojo, no estamos en contra. Son excelentes herramientas, pero como buena herramienta uno tiene que aprender a usarla. Si nos pasan una herramienta, nos pasan un serrucho y no lo sabemos usar, a lo mejor nos vamos a cortar. Hay que saber
usar las herramientas. Y para eso se tienen que educar. La idea de este libro es justamente, mira, y tú te diste cuenta que es como una historia que se va contando, van ciertos conceptos, hay dinámicas, y se vienen muchas más sorpresas con respecto a este libro. Tiene dinámicas, pero la gracia de este libro es concientización del tema de la educación financiera desde los niños de 8 o 12 años y de ahí en adelante, porque después vienen otros libros que hablo ya hacia otros segmentos. Porque la idea es que la gente, lo que hacemos acá en El Inversor Serial Finanzas con Inteligencia, inversiones, educación financiera y emprendimiento, porque una buena educación financiera te puede llevar a a realizar buenas inversiones. Una buena inversión te puede dar los réditos necesarios para desarrollar tu emprendimiento soñado. Y un buen emprendimiento con una buena educación financiera puedes agarrar los beneficios e invertirlos y comenzar a generar riqueza. Pero para hacer todo eso, desde niños tenemos que invocar a esa creatividad de ir por la riqueza. No le tengan miedo a la palabra, porque no se trata de ser rico y hablar de esos mundos de riqueza. Invocar riqueza en todo orden de cosas. El dinero, las ganas, esa creatividad, el soñar. Todo lamentablemente en esta vida, no lamentablemente, pero todo se tiene que hacer con dinero. Y si desde chico aprendemos el valor del dinero, cómo generarlo, el sacrificio que está detrás, créanme que le van a hacer un gran favor a las nuevas generaciones de aquí en adelante para que se esfuercen y entiendan cómo son las cosas y la realidad. Que entiendan que los papás que trabajamos es por darles un mejor futuro. Y el esfuerzo se da en ese dinero y con eso poder tener una mejor calidad de vida. Sí, va a ser súper positivo que puedan implementar esto en las familias, los niños. Qué bueno que estás entregando esta herramienta. Creo que así como se desmitificó en algún minuto la inteligencia emocional, Exacto. hoy día que se desmitifique la inteligencia financiera, de todas maneras va a contribuir a que hayan niños o futuros adultos mucho más inteligentes a la hora de tomar decisiones financieras. Así es. Dani, ha sido nuevamente un encanto tenerte como mi invitada, ya mi panelista oficial del Inversor Serial. Te agradezco mucho, muchas gracias por compartir tu conocimiento. Siempre es bueno hablar, ahí están las llaves del canal, te las entregamos aquí. Cierro por fuera hoy día. Exactamente. Agradecer porque tener la oportunidad de hablar con gente acreditada, que entreguemos valor de verdad y conocimiento, siempre se va a agradecer. Muchas gracias, Dani. Te dejo las últimas palabras a ti. Agradecida por esta oportunidad de educar, agradecida por esta oportunidad también de informar. Y espero que los auditores también asuman su responsabilidad también como actores del mercado, porque son partícipes, son clientes. Nosotros nos acreditamos, estamos al día. Lo importante es que también estén informados y que tomen buenas decisiones. Gracias por invitarme nuevamente y yo con gusto también los acompaño. Muchas gracias, Dani. Gracias a todos. Esto ha sido el capítulo 15 de El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. Esto ha sido El Inversor Serial con Mariano Cerda, nuestro trader profesional, experto en negocios. Recuerda, las decisiones informadas son la base del éxito financiero. Gracias por acompañarnos y te esperamos en el siguiente episodio, donde seguiremos transformando tu futuro financiero de manera sencilla y práctica.